en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. ¿Cuántos adoramos a Jesucristo? Los años que tengamos en la iglesia y como creyentes no son garantías. No es ninguna garantía los años que estemos aquí. Tampoco no es una garantía de que tú sepas 200, 300 textos de memoria para que tu santidad permanezca en tu vida. No es una garantía los privilegios que tengamos en la iglesia y en la congregación para que podamos llevar una vida de santificación ante Dios. Lo único que nos da garantía a nosotros como creyentes es la comunicación que tú tengas para con tu Dios, la perseverancia y sobre todo la integridad que cada creyente tenga para con Dios. Pastores y evangelistas que por muchos años han predicado han caído y no le han servido para nada al diablo cuando ellos piensan que lo pueden todo. Creyentes y cristianos que por muchos años caminaron, se mantuvieron firmes, pero en el momento que dejaron la oración, la integridad para con Dios, se volvieron nada. Entonces siempre Dios nos invita a que sigamos permaneciendo en integridad, en santidad y en comunicación con Dios. Decíamos el otro día que cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. Cuando leemos la palabra, Dios nos habla por medio de ella. Pero cuando nosotros queremos hablar con Dios, no es leyendo la Biblia, porque en la Biblia Dios nos habla a nosotros. Y la única manera para que nosotros podamos hablar con Dios es por medio de la oración. El creyente que no ora no platica con Dios. Cuando tú lees la palabra, Dios habla contigo, Dios te responde, Dios te está hablando, pero tú no puedes hablar con Él, porque la única manera cuando tú hablas con Él es por medio de la oración. Entonces entras en una plática con Dios, lees la palabra, Él te habla y tú oras y tú platicas con Dios. Entonces, cuando estamos en comunión con Dios, aunque no oremos, aún durmiendo Dios nos habla. A José, durmiendo en sueño, Dios le dijo: levántate, toma a María y vete para Egipto. A Jacob también en sueño Dios lo cuidaba. Así que cuando dormimos, aunque no podamos orar, pero estamos en comunión y obediencia para con Dios, aunque durmiendo estemos, Dios nos habla. Entonces es importante, hermanos, estamos en tiempos muy difíciles. Entonces siempre tengo pendiente lo que Dios me ha dicho, que no nos gocemos por lo que nuestros ojos ven, sino por lo que permanece. Y yo les invito a ustedes a permanecer. Propónganse a permanecer, propónganse a caminar juntos. Que su esposa no se quede atrás, ni usted se quede atrás, ni sus hijos. Propónganse, no está fácil, pero sí lo lograremos en el nombre de Jesús, si nos proponemos hacerlo. Amén. Entonces vamos a empezar a recordar mientras Ricardo prepara esto. Vamos a empezar a prepararnos. Escuchen bien. Les decía yo a los 8 días, hermanos. Si logramos dominar los 5 pasos de evangelismo, vamos a poder evangelizar a cualquiera. Vamos a poder evangelizar a cualquiera. A todos los que han tomado el curso prebautismal, conociendo nuestra nacionalidad cristiana, ahí están los 5 pasos de evangelismo y con los textos escritos. Decíamos que el primer paso es que vamos a convencer al hombre que el hombre es un pecador y que merece el infierno. Ese es el primer paso. Si tú llegas a convencer al hombre que es un pecador y que merece el infierno, como lo que leímos en esta parte, es una parte muy importante, que él reconozca que es un pecador. Y el segundo paso es convencerlo de que Dios lo ama a pesar de ser pecador. No solamente es que es un pecador y se va a quedar arrumbado
y olvidado, no, sino que Dios lo ama a pesar de ser pecador. Segundo paso. Tercer paso es de que hay que convencerlo que Jesús murió en lugar de él, en lugar suyo, que no hubo nadie más que diera su vida más que Jesucristo, el Hijo de Dios. El cuarto paso es convencerlo de que la salvación no es por las buenas obras, sino que la salvación es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el último paso es el más difícil, pero no imposible: convencerlo que acepte a Cristo en su corazón. Con esos 5 pasos dominados con los pasajes bíblicos, por donde quiera irse, por donde se quiere escapar, tú tienes material para hablar. Comenzamos entonces. El primer paso, ¿cuál es? Voy a repetirlo, El primer paso: convencer al hombre que es un pecador y que merece el infierno. Una vez más, convencer al hombre que es un pecador y que merece el infierno. Segundo paso: convencer al hombre que Dios lo ama a pesar de ser un pecador. Convencer al hombre que Dios lo ama a pesar de ser un pecador. Tercer paso: convencer al hombre que la salvación no es por las buenas obras, sino que es por la fe en Jesucristo. Es convencer al hombre que Cristo murió en lugar suyo, que el único que pudo dar su vida por él es Jesucristo. Y el cuarto paso es convencerlo de que la salvación no es por las buenas obras, sino que es por la fe en Jesucristo. Y el último, convencerlo de que reciba a Cristo en su corazón y orar por él. ¿Sí recuerdan? Está un poquito difícil, ¿verdad? Así rapidito aprenderlo. Pero hay alguien que lo pueda machacar, en que sea revuelto, pero que lo diga. A ver, hija, pasa. En que sea revuelto, pero qué bueno que sea así, coordinado, pero que lo diga. El primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso y quinto paso. A ver. El primer paso es convencer al hombre de que es un pecador y que merece ir al infierno. El segundo paso es convencer al hombre de que es un pecador, pero que Dios lo ama. El tercer paso, que Cristo murió en lugar suyo. El cuarto paso, convencer que la salvación no es por las buenas obras, sino por la fe en Cristo. El quinto paso es convencer de que Dios es su Salvador y orar por él. Le decimos a Dianita, Dios, convencer al hombre que reciba a Cristo en su corazón. O sea, importante es eso. Los que conocieron nuestra sociedad cristiana, ahí está todo, los pasajes bíblicos escritos, todo, cada paso ahí está. Entonces, mire, hermanito mío, estamos en tiempo, miren, somos muy flojitos para evangelizar, Si cuando menos el 50% de esta congregación evangelizara, la verdad que nos multiplicaríamos, pero estamos muy flojitos, hasta para la visita hemos estado muy flojitos, y Dios nos está demandando que lo hagamos, porque su venida está cerca. Su venida está cerca. La visión de Villamadero para Cristo hay que hacerlo. Entonces, volvemos, me interesa mucho esto, que usted lo aprenda. Entonces, comenzamos otra vez. Primer paso, convencer al hombre que es un pecador y que merece el infierno. Segundo paso, convencer al hombre que Dios lo ama a pesar de ser un pecador. Tercer paso, convencer al hombre que Cristo murió en lugar suyo, en lugar de él. Cuarto paso, convencer al hombre que la salvación no es por las buenas obras, sino que por la fe en Cristo Jesús. Quinto paso,
Convencer al hombre que reciba a Cristo en su corazón. Amén. Quiero otra participación. Hermana Celia, pase aquí. Hermana Celia. Dios le bendiga en esta noche. El primer paso es convencer al hombre que es un pecador y que merece el infierno. El segundo paso es convencer al hombre que Dios le ama a pesar de ser un pecador. El tercer paso es convencer al hombre que Cristo murió en lugar suyo. El cuarto paso es convencer al hombre que la salvación no es por las buenas obras, sino por la fe en Cristo. Quinto paso es convencer al hombre que recibe a Cristo en su corazón. Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana Celia. O sea, imagínense ya con los pasajes bíblicos. Yo les invito, la verdad, métanse al estudio, lean palabra y a coordinar. El que no tiene esa hojita a lo mejor lo tiene usted arrumbado. Pero si usted la quiere, están todos los pasajes bíblicos, se las voy a proporcionar, se las voy a dar ya escritas con los pasajes bíblicos para que usted vaya aprendiendo de memoria. Y mire, hermano, es una bendición. Vuelvo a repetir, no hay nadie que se escape. Donde se quiera meter, hay palabra para darle a cualquiera que sea que usted va a evangelizar. Ahí son los 5 pasos. No puede salirse ni puede entrar más, porque esa es la parte muy fundamental. Si se quiere a lo último, ahí tiene pasaje bíblico. Quiere meterse en medio para escaparse, tiene pasajes bíblicos. O sea, no se puede ir. Entonces es una bendición para nosotros. Amén. Bueno, estamos a mitad del camino y vamos a tratar con la ayuda del Señor a comenzar. El tema dice el propósito de Dios con el hombre. Vamos a la hoja. El propósito de Dios con el hombre. El pasaje está en Hebreos 1 y 2. Ahí está escrito también. A ver si le encuentra Ricky. ¿Todavía Ricky? A ver si le buscas. Empezamos a leer en el nombre de Jesucristo. Los que no tienen el expositor, tiene su Biblia. Hebreos 1 y 2. Así sentaditos vamos a leer. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hermanos. Un poquito así de silencio. Oigo mucho murmullo, al principio. Ahí está. Comenzamos diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese es el texto de entrada. Empezamos con el origen del hombre. Y el hombre fue hecho a imagen y a semejanza de Dios. Dios los formó perfectos. Dice Eclesiastés: una cosa sé, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos son los que buscaron sus propias perversidades. Por el pecado de desobediencia, Adán y Eva pierden esa imagen y semejanza y vienen a ser pecadores. Todos los pasajes bíblicos los leímos. Pero hay 4 partes muy fundamentales en lo que se refiere a esa imagen y semejanza que Dios depositó en el hombre en la creación. No fue la fisonomía de Dios en el hombre. No fue el rostro de Dios, la semejanza que Dios puso en nosotros, sino que teológicamente hay 4 partes muy fundamentales en las cuales se da a conocer esa imagen y semejanza. Comenzamos a expresar a lo que enseñamos. Primer punto es de que esa imagen y semejanza
está en la parte esencial. Y la parte esencial es el libre albedrío que Dios depositó en el hombre. El libre albedrío, así como el Padre tiene voluntad personal, así como el Hijo tiene voluntad personal, así como el Espíritu Santo también tiene voluntad personal, esa parte esencial también fue depositada en el hombre. Fue depositada en los ángeles, que todos tienen voluntad personal. Nadie adora a Dios obligadamente. Todos lo hacen voluntariamente. El que lo quiere alabar, lo alaba. El que lo quiere adorar, lo adora. El que lo quiera servir, lo sirve. El que no lo quiera servir, no lo sirve. Tenemos voluntad libre. Tenemos una voluntad libre. Esa es la primera parte, la parte esencial. La segunda parte de esa imagen y semejanza es la parte espiritual. La parte espiritual es la comunicación que tiene el Padre para con el Hijo y así con su eterno Espíritu. Los tres tienen una comunicación, una unidad. Así como cuando Jesucristo decía: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y a mí nadie me quita la vida, decía el Señor. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. O sea, una comunicación cuando oraba a su Padre: yo sé que siempre me oyes. Una comunicación. Esta comunicación que ellos tienen como Dios también la depositó en nosotros. Que nosotros, aunque somos humanos, podemos platicar con Dios. Podemos comunicarnos con Dios. Él dice: clama a mí y yo te responderé. El que toca se le abre. El que pide recibe. El que busca halla. Entonces Jesús dice: todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, creyendo que es la comunicación, es la parte espiritual. Y la parte moral es la tercera. La parte moral es la parte que también es la imagen y semejanza de Dios en el hombre. La parte moral es que Dios juzga, el Padre juzga, así también el Hijo juzga, y así también el Espíritu Santo de Dios juzga. Entonces, esa parte moral también el hombre la tiene. Y leímos los pasajes bíblicos, nada más estamos repasando porque se la acuerden, aquí está todo. Cómo es que Dios juzga, cómo es que el Espíritu Santo de Dios juzga y cómo Cristo juzga también. Por eso le llamaba a los fariseos hipócritas. Ustedes ponen carga y ustedes ni con el dedo quieren tocarlo. Y juzgaba entre una cosa y otra. Así también nosotros, de parte de esa imagen y semejanza, es que podemos también juzgar. Podemos decirle a quién tiene la culpa y quién no tiene la culpa. Estamos conscientes cuando desobedecemos y cuando hacemos las cosas bien. Por eso hay gobernantes en la tierra, por la capacidad que Dios nos ha dado en esa imagen que depositó de poder juzgar. Cuarto, la parte funcional. Esta parte funcional es lo que nosotros estamos leyendo, que dice una función. Función es cuando se está haciendo un drama o una película y los que están trabajando ahí tienen una función, entra en función, entra para trabajar. Entonces nosotros somos la parte representativa de Dios aquí en la tierra. Y también están los pasajes bíblicos donde somos embajadores de Cristo. Y un embajador es el que representa a su nación en otra nación. Y así también nosotros vimos los pasajes bíblicos cuando Jesús dijo a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y literalmente Saulo no había perseguido a Cristo. Saulo perseguía a la iglesia. Saulo mató a Esteban. Saulo apedreaba juntamente con la gente, daba el motivo y el permiso para arrastrar a los cristianos. Pero cuando Cristo le llama, no le dice: ¿por qué mataste a mis hermanos? ¿Por qué apedreaste a mis discípulos? No, la respuesta es: ¿por qué me persigues? Y si recuerdan el pasaje bíblico al que leímos también, cuando Jesús dijo: todo lo que le hacen a uno de mis pequeños, a mí me lo hacen. Porque somos la parte representativa de Dios aquí en la tierra. Entonces son 4 partes que componen la parte, lo que llamamos la imagen y semejanza de Dios. Aquí yo quiero repetirla y quiero que se empapen bien de esto. Esa parte de imagen y semejanza que Dios depositó en el hombre, ¿cuáles son?
Eso se pierde en el pecado, pero se vuelve a recuperar otra vez por el medio del sacrificio de Jesucristo, para volver a tomar esa imagen completa que Dios depositó a un principio en Adán y Eva. La volvemos a recuperar. Así que por medio de un hombre entró el pecado, también por medio de un hombre vino la salvación a nosotros. Entonces esa imagen y semejanza está compuesta en 4 partes. La primera, ¿cuál es? La parte esencial. ¿Qué quiere decir la parte esencial? El libre albedrío. La segunda parte, la parte espiritual. ¿Cuál es esa parte? La comunicación que tenemos con Dios, el hombre con Dios. La tercera parte, ¿cuál es? La parte moral. ¿Cuál es esa parte moral? Sobre la justicia de Dios, el juicio de Dios. Así como Dios juzga, también el hombre tiene la capacidad de juzgar. Y la última, ¿cuál es? La parte funcional, que así como Dios tiene una representación, dijimos, figurativa, que Dios es espíritu. Dios no tiene un rostro, no tiene un ojo como lo dice la Biblia. Es figurativo porque Él es el espíritu. Nada más lo tiene allí como representación. Pero el que se hizo carne fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo también, muchos dicen, fue una paloma. No es una paloma. Si usted lee bien el pasaje bíblico, dice en forma corporal como de paloma, pero no es una paloma. Se tomó algo visible como una nube, una silueta como, pero no es una paloma. Entonces, que se vaya quitando eso, porque no es una paloma, porque es espíritu. Pero Dios dio el poder para que Juan el Bautista le dijeron: en quien veas tú al Espíritu Santo descender en forma corporal de paloma, ese es el Cordero de Dios. Había una visión y una señal que Juan tenía que entender para mirarlo. Pero dice que cuando él sale del agua, y dice la Biblia que los cielos se abren después que ora, y entonces el Espíritu Santo desciende y fue visible. Así como cuando como las lenguas de fuego, no es que sea fuego, simbólicamente para que la gente vea que había presencia de Dios en ellos, pero no es fuego, es un símbolo, como en el caso de la paloma. Entonces no es una paloma. Si usted lee bien el pasaje, dice en forma corporal como de paloma. Algo así lo vio, algo así se escribió, pero no era solamente una silueta de lo que manifestaba la bendita presencia de Dios. ¿Cuántos alabamos a Jesús? Bueno, ahora vamos a la enseñanza. Vámonos a la página 8. Ya vimos el propósito y la creación de Dios. Vimos la caída del hombre, que fue desastrosa. Todos fuimos pecadores, no hay ni un justo. Pero ahora vamos a ver sobre la redención del hombre. Cómo es que Dios vuelve a levantarlo, Dios vuelve a acercarse a él, Dios vuelve a hacer algo por él. Y empezamos, página 8. Muy pendiente porque voy a hacer preguntas aquí. La redención de la humanidad, inciso A, ¿qué dice? Jesús, la única esperanza, no hay más. Lucas 19:10, unidos, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él fue el único que pudo hacerlo. No hay nadie más, no hay religión, no hay otra persona, no hay otro medio, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan 3:16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por él. Hechos 4:12,
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Mateo 1:21, la Escritura enseña que el único que se dio el título de Salvador fue Jesús. Y dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí es donde la palabra Jesús, el nombre Jesús, quiere decir Salvador. No hay otro, hermanos. No hubo ángel que pueda hacerlo, ni serafín ni querubín. No hubo ningún ser humano que pudiera rescatar al hombre del pecado. Solamente Jesús, el Hijo de Dios. Ante estas declaraciones del ángel, el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 3:11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si las Escrituras dicen que solo Jesús salva, si las Escrituras dicen que solamente en Él se encuentra la salvación del hombre, entonces dice la palabra, entonces nadie puede poner otro fundamento, el cual ya está puesto, y el cual es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice: algunos quisieran cambiar esta doctrina. Si alguno quisiera cambiar esta doctrina, ¿qué dice? El tal quedará bajo maldición. Así lo expresó el apóstol Pablo en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, dice Pablo, aún nosotros quisiéramos decir y predicar otro evangelio, el que os he anunciado, o si aparte de nosotros un ángel viniera diciendo que aparte de Jesús hay otro Salvador, el tal sea anatema o maldito. Ni nosotros, dice Pablo. Por eso dice en el Salmo 115:1, ellos hablan diciendo: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria por tus misericordias, porque tú eres el único Dios. Ni ellos mismos podían cambiar la doctrina que ya estaba establecida por la gracia del Altísimo. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Los profetas, los patriarcas y apóstoles, ellos tenían convicción que al único que se debería de adorar es al Creador del cielo y la tierra. Es poderoso que en el Salmo 115:1 ellos expresaron: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. ¿Cuántos alabamos su nombre? Ante esto no solamente Pablo, esto es, la enseñanza se da por sí sola cuando tú te platiques con otro, sacas un tanto más y búscate a alguien que lo compartas. Te vas a llevar por lo menos un mes con él compartiendo este libro. Él con su Biblia, o tú o los dos con dos tantos, tú con el tuyo y el otro con el que vas a sacarlo. Y mire, hermano, vas a evangelizar y no te va a dar trabajo, todo está escrito. Dice acá: Pedro
se lo enseñó a Cornelio cuando éste le quiso adorar. En Hechos 10, 25 y 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, ¿qué le dijo? Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y más adelante dice, adora a Dios. Pedro no recibió la adoración porque él sabía que el único Salvador se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Pablo decía, ni yo puedo cambiar esta doctrina y este evangelio. El único que merece la gloria es el que murió en la cruz del Calvario. Y Pedro no se lo aceptó a Cornelio. Cornelio buenamente, con su pensamiento quizás inocente, cuando lo vio y lo admiró como un hombre de Dios, se postró a sus pies. Pero Pedro inmediatamente dice que lo levantó y dice, levántate, Cornelio, yo soy hombre como tú, adora a Dios. Los ángeles no reciben adoración. Ellos saben que la adoración y la salvación solo le pertenece a Dios por medio de Cristo Jesús. En Apocalipsis 22, 8 y 9 dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, ¿qué dice? Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero ¿qué le dijo el ángel? Qué tremendo. Pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. ¿Qué le dijo? Adora a quién. Adora a Dios. Ningún apóstol recibe adoración. Ningún ángel recibe adoración. Todos tienen que reconocer que el único que murió se llama Jesús de Nazaret. Ante Él se dobla toda rodilla, si es cierto. Toda lengua confiesa que Él es Señor para la gloria de Dios Padre, si es cierto. Por eso es que cuando a ellos el hombre inocente quiere rendirles tributo por su santidad, ellos dicen, no, nosotros no merecemos tal adoración. Adoren a aquel que hizo los cielos y la tierra. Dice Juan, yo cuando lo vi, oí sus palabras, caí a sus pies para adorarlo. Pero el ángel me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo también, de tus hermanos y de los profetas. Adora a Dios. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesucristo? Vámonos a la página 10. María de igual manera adora a su Salvador. Platicaba yo estos días con una persona sobre este aspecto, en cuanto también a ella se le llama como la intercesora, así lo tiene la iglesia popular. Sobre la abogada, sobre aquella que como es mamá de Jesús, le llaman mamá de Dios. Ella está más cerquita de Dios para interceder, pero bíblicamente no dice eso. No lo dice la palabra del Señor. Al contrario, la Biblia me enseña a mí quién es María. María era una mujer adoradora, una mujer, vaya, santa. Por eso está en la presencia de Dios ahora mismo. Y vean aquí lo que dice. María de igual manera adora a su Creador, a su Salvador. Lucas 1, 46 y 47. Entonces, ¿qué hizo María? Entonces María dijo, ¿qué dice? Qué tremendo. Engrandece mi alma, adoradora, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella reconoce que hay un Salvador y que es de ella. Así como Pablo, como Pedro reconocían que el único que era Salvador de este mundo, también María lo expresa.
Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Quiero decirles, la única manera que se le toma en el caso a María como intercesora es cuando Jesús convierte agua en vino. Ese es el único pasaje que se malinterpreta, y se lo voy a explicar por qué. Jesús era omnisciente. Escuchen bien, Jesús era omnisciente. El Padre es omnisciente, es omnipresente y omnipotente. También el Hijo es omnisciente, omnipotente y omnipresente. También el Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Jesús, aparte de ser omnisciente, Él tenía también el don de discernimiento y palabra de ciencia, que Él conocía lo que había en el corazón y conocía lo que hacía falta como Dios. De tal manera que cuando el vino se gasta, Jesús lo sabe. Bíblicamente no había necesidad que María venga y le diga: Señor, el vino se ha gastado. Pero sin embargo, ella como mujer y como madre se le olvidaba que Jesús había venido con un propósito. Si recuerdan ustedes cuando se perdió tres días Jesús en la ciudad y lo encontró en el templo María. Cuando llegó María y José, le dijo: Jesús, te hemos estado buscando, ¿dónde has estado? Y ella le dice: mujer, ¿no sabes que en los negocios de mi padre necesito estar? Y dice la Biblia, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Había momentos que ella quería actuar como madre, pero rápidamente se acordaba que no era de él. Había solamente sido un vaso, un instrumento para que el Hijo de Dios venga a nacer. Quien lo mandaba y quien lo dirigía es su mismo Padre que está en los cielos. Mujer, tampoco fue grosero, porque dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí le quieren atribuir muchas veces a Jesús que Jesús era grosero porque era pequeño, y la Biblia dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lo único que Jesús le quería decir a su mamá, recordarle: ¿qué tienes conmigo, mamá? No sabes que después de ti hay uno que me manda, que me ordena. Y en este caso lo mismo pasó. Se gastó el vino y viene María y dice: Jesús, el vino se gastó. Y bíblicamente Jesús le dice: mujer, ¿qué tienes conmigo si mi hora no ha llegado? O sea, espérate, yo sé cuándo voy a actuar. ¿Qué tienes conmigo si mi hora no ha llegado? Ya me di cuenta, ya lo sé. Y entonces María se hace a un lado y dice: hagan lo que Él diga. Él tiene la palabra, Él tiene la autoridad, Él tiene todo el poder. Hagan lo que Él diga. Y ella tiene que hacerse ¿qué? A un lado. Eso es lo que dice Juan. Porque no es una intercesora, tampoco es una abogada. Ella solamente le dijo al maestro, y el maestro dice: ¿qué tienes conmigo? Antes que tú me digas, yo ya lo sé. Yo sé cuándo. No ha llegado mi momento, tengo que hacerlo, pero tú cálmate. Y entonces ella tiene que dejarle lugar a Jesús. Y la gente dice a la multitud: hagan lo que Él dice. Ese es lo que dice el pasaje bíblico. No le podemos quitar más, ni le podemos poner más. Eso es lo que dice la bendita palabra del Señor. Entonces vamos a ver también lo que Pablo habla acerca de Jesús. Dimos lectura a Lucas y vamos a hablar. Cuando el carcelero le preguntó a Pablo y a Silas qué tenía que hacer para ser salvo, Pablo le dijo al carcelero, Hechos 18, 16, 24 y 30. Hechos 16, 29 y 30. ¿Qué dice? Pablo estaba bien centrado y Silas. Es como Juan el Bautista, tenía identidad.
Llegó el momento que a Juan le preguntaran: dinos la verdad, no nos turbes el corazón. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú Jeremías? ¿Eres tú Elías? Decláranos. Y Juan el Bautista tenía los pies sobre la tierra, tenía identidad, sabía qué lugar ocupaba, como cada apóstol. Y él decía: quiero decirles la verdad, yo no soy Juan, yo no soy Elías, no soy Jeremías, tampoco soy el Cristo. Es más, yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Yo nada más vengo enderezando el camino y haciendo brecha para aquel que viene detrás de mí. Porque el que viene detrás de mí, yo no soy digno ni de desatarle la correa de sus calzados. Él es el que bautiza con fuego y Espíritu Santo. Ni Juan el Bautista trató de dividirle el grupo al maestro. Cuando le preguntaron, él podía decir: oye, yo ya tenía mucha gente, yo soy. Pero él dijo: no, solamente soy una voz que clama en el desierto. El que viene detrás de mí es que era antes que yo. Él dice: él es el que bautiza con fuego y Espíritu Santo. Y llegó el momento que Juan el Bautista tenga que decir: es necesario que yo mengüe, que yo baje, para que él crezca. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Y aquí Pablo le preguntó el carcelero: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos estaban bien centrados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Porque en Cristo es la única respuesta, no hay más. La iglesia Monte Sinaí no tiene el poder para salvar a un pecador. La organización Asamblea de Dios no puede salvar a ningún pecador. El único que pudo hacerlo fue aquel que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay más. Si cambiamos esta doctrina, somos malditos. Si cambiamos esta enseñanza, caminamos bajo maldición, dice la palabra. Si anunciamos otro evangelio que el que ya está puesto, vamos a ser destituidos de la gloria de Dios. No podemos cambiar donde andemos, y quien nos pregunte, el único que puede cambiar al pecador se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay más. No hay más. Con estos pasajes de la Escritura confirmamos que solo Cristo puede salvar al pecador por su intercesión para con el Padre y por medio de su sangre. No existe otra solución, no existe religión que pueda hacerlo. Solo Jesús es el camino a vida eterna. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo Jesús es la puerta al cielo. Juan 10:9, Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Solo Jesús pudo dar su vida por las ovejas perdidas. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El hombre pecador jamás podría justificarse por sus obras, por muy buenas que sean. Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre de ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Efesios 2:8 y 9, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe.
Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Escritura enseña que solo la sangre de Cristo puede lavar los pecados. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó. ¿Por qué? Por su propia sangre. Romanos 3:24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿En qué? En su sangre. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 1:19 al 20. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hebreos 9:13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, una pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Primera de Pedro 1:18 y 19. Siendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué tremendo es esto. Ve, ya vimos que no fue con plata ni oro, no fue las obras, no fue lo que tú des ni porque eres bueno. Sin remisión de pecados no hubiera perdón. Digo, sin remisión de sangre no existiría el perdón de pecados. Y muchas veces nosotros no visualizamos eso, se nos olvida. No somos muy importantes como creemos, hermanos míos. Muchas veces pensamos que Dios es tanto lo que nos necesita a nosotros que nos damos el lujo de darnos a rogar, y no es así. ¿Tú qué le puedes hacer falta a Dios cuando tiene millones de ángeles que le adoren ahí? ¿Qué le puede servir Isidro Luna allí cuando tiene a querubines y a serafines? No somos nada como el sol es ante Él. 1,5 millones más grande que la tierra, el sol, el planeta más grande. ¿Qué puedo servir yo a Dios en el cielo? Con mis imperfecciones, lavado con la sangre, ¿qué puedo servirle? Sin embargo, nosotros sí necesitamos de Dios. No te des a rogar, porque por gracia Él dio su vida por ti.
Y él se podía bajar de la cruz, como le decían los soldados: si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate. Salvaste a otro y no te puedes salvar, rabino. Libraste a otro, hoy estás agonizando, no puedes. Si eres el Dios, como dices, o el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que no se podía bajar? Si cuando lo estaban agarrando, le dijo Pilato: no sabes que tengo el poder para librarte y para condenarte. ¿Por qué no me contestas? Te puedo crucificar y te puedo liberar. Y Jesús le tiene que decir a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, pues yo le pediría a mi Padre ahora mismo una legión de ángeles, y tú no eres sirve para nada. Si un ángel mató a 185,000 asirios cuando Ezequías oró, un ángel 185,000 asirios en una noche los acabó. Un ángel, imagínense una legión. Pero Jesús decía: puedo librarme. Tengo poder para poner mi vida, pero también tengo poder para volverla a tomar. Puedo bajarme, pero ¿sabes qué? No bajo por los pecadores, no bajo por los que están condenados, no bajo por los que están perdidos. Porque si el Señor se hubiera bajado de la cruz, ninguno de ustedes ni yo estuviera aquí en esta noche. No sé si existiera este mundo, no lo sé. Por la gracia de Jesucristo, usted respira fragancia de Dios, y cuando menos la palabra todavía está en su corazón. Es por Él. Pablo lo sabía, Pedro lo sabía. Aquellos hombres que no tenían tanta lectura abrazaron la palabra, atesoraron la palabra. Y cuando le daban a escoger entre su vida o la muerte por Cristo, ellos decían: no importa que yo sea devorado por los leones, no importa que yo sea quemado en la hoguera, pero nadie me puede quitar lo que mis ojos miraron de Él. Nadie me puede quitar lo que mis oídos escucharon de Él. Pedro era miedoso, pero cuando vio la gloria de Jesús, él decía, cuando lo amenazaban: déjate predicar o te encarcelamos, te matamos. Y él decía: necesito obedecer primeramente a Dios antes que a ustedes. Lo sacaban de la cárcel y a la hora lo veían en la esquina predicando a Cristo. Y decía: este hombre no se puede, está alborotando. Así le llaman, alborotadores del pueblo. No podían callarse, porque ellos reconocían, lo miraron cuando lo sepultaron. Lo miraron cuando lo bajaron desfigurado, lo bajaron deshidratado, sin ninguna gota de sangre. Por eso Tomás, cuando los apóstoles le decían: lo hemos visto, entró con nosotros, él decía: no puede ser, yo lo miré como lo sepultaron. Quedó unas piltrafas, quedó despedazado, agrietado su espalda. Si es cierto, porque metafóricamente el apóstol dice: fue partido por nosotros. Pero cuando se levantó entre los muertos y lo vieron atravesar por aquella pared sin romperla, oye, cuando dijo: Tomás, mira mis manos, mira mis pies, alarga tu mano y métela en mi costado, yo mismo soy. Oye, esa cosa nadie se la pudo arrancar de los apóstoles. Ese milagro nadie, y el único mensaje era: Jesús murió y Él viene y Él resucitó. Era su mensaje. Pero cada que predicaban 5,000, 3,000 gentes recibían la palabra. Es lo mismo que Él ha hecho con nosotros. Porque yo decía, si nos pusiéramos a pensar la verdad y tuviéramos a atesorar lo que ellos vivieron, lo que ellos aprendieron de Jesús, nadie nos puede arrebatar. Una mujer no nos arrebata de Dios. La riqueza ni el dinero nos desprende de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía: todas las cosas que para mí eran ganancia, ¿qué dice? Las tengo como basura para que yo alcance la grandeza de Dios. Nadie me puede arrebatar en las manos del Señor, ni hambre, ni pestilencia. Yo decía el otro día a ustedes: hay gente que se convierte a Cristo y empieza a lamentarse de que me convertí a Cristo, me va mal, desde que me convertí a Cristo y empiezan a quejarse, empiezan a ver las cosas negativas. No está bien, no está mal porque somos humanos, pero no está bien que sigamos siendo así. Porque si el Señor te dijera: hijito, si te va mal por mí,
déjame entonces, regrésate otra vez donde te iba bien. Sin mí tu vida tenía valor, regresa ahí. Sin mí, si no es por mí, tu vida tenía mejor sentido, regresa. Yo no quiero que sufra. Vuelve, si ahí eres feliz, regresa. Es lo que le dijo a Pedro. Si tú quieres volverte con ellos, vuelve. Pero Pedro dice: Señor, no estoy loco. ¿A dónde voy a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y si es dable hasta la muerte, yo voy contigo. Eso es cuando ya tienes la palabra dentro de ti, cobijada en ti, protegida en ti. Nada nos puede apartar del amor del Señor. Entonces Jesucristo es el único que pudo lavar nuestros pecados con su preciosa sangre. No hay más, ni dos ni tres. Los ángeles lo dicen. Y para terminar, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único, no hay más. No fueron los apóstoles, no fueron los profetas, no fue María, fue Jesús. Y vámonos a la pasaje bíblica y aquí terminamos. 1 Timoteo 2:5, que dice: porque hay un solo Dios y uno, no hay más, un solo mediador entre Dios y los hombres. Escuchen bien. Todos nosotros podemos interceder, sí. Somos intercesores aquí en la tierra porque oramos por una familia, por un amigo, por un hermano, por mi padre y mi hijo. Estamos intercediendo como lo hizo Abraham. Somos intercesores. Pero cuando morimos se acabó la intercesión. Nada más Dios nos da la oportunidad de que intercedamos, oremos por mi hijo, por mi familia, por mi esposa, por mi papá, por mis amigos. Estamos intercediendo, pero cuando morimos se acabó el intercesor. Después de muerto, dice la Biblia, no puedes consultar a los muertos porque eso es pecado. Ninguno que ha muerto puede interceder ya. El único que intercede entre Dios y los hombres es Jesucristo, que está a la diestra del Padre. No hay más. Primera de Juan 2, 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino que también por los de todo el mundo. Él es nuestro abogado. Primero es mediador, ahora es un abogado. Él es el único. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también, que dice, resucitó. ¿Y qué dice más? El que está además, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué? No hay más. ¿Quién intercede? Cristo, no hay más. En ningún pasaje bíblico, en ninguno, hermano, mire, en ninguno usted va a encontrar que María es intercesora. En ningún pasaje, ni en la Biblia popular, no lo encuentra usted. Y dice la palabra que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si un pasaje bíblico nada más me dijera a mí que Jesús es intercesor y no hay otro que lo confirme, no es doctrina. Todo lo que es doctrina tiene que ser confirmado con 3 o 4 o 5 pasajes, hasta con 3 pasajes bíblicos. Eso es doctrina, porque lo confirma otro apóstol o otro profeta. Todo lo que no está confirmado con 3 pasajes bíblicos, como dice la Biblia, en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, una doctrina. Lo que nada más se dijo y no hay una confirmación aparte en otro pasaje bíblico, eso no es doctrina, es un comentario nada más. Pero aquí estamos viendo que todo lo que estamos viendo, analizando, hay más de 5, 6, hasta 12 pasajes bíblicos que confirman lo que un hombre dijo, lo que un apóstol dijo, lo que un profeta dijo acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esto es doctrina. Por eso la defendemos. Esto es apología. Apología es defensa a la palabra, apologética. Cuando yo defiendo la palabra, estoy usando apología. Y apología es defiendo la palabra.
Cuando yo oiga que otros están diciendo eso no, hay otro intercesor, mentira. Aquí la Biblia me dice a mí que solamente Jesús, y lo doy los pasajes bíblicos. Muéstrame tú el pasaje bíblico que tengan. No tienen ni un pasaje bíblico. No tienen, no tengan temor, no tienen ningún pasaje bíblico. Pero nosotros tenemos pasaje bíblico que la Biblia nos habla, donde Jesucristo es el mediador, abogado, intercesor. Seguimos. Hebreos 7, 22, 25. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Qué dice? Viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Es Jesús. Romanos 8:26. El Espíritu Santo también es intercesor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Otro que intercede por nosotros aparte de Cristo es el Espíritu Santo. Cuando tú vienes a los altares o estás clamando y no buscas qué decir, Él toma tu oración y la lleva al Padre. No puedes hablar, nada más estás gimiendo, pero Él está intercediendo por ti. Y tú dijiste, Señor, vino la respuesta, sí, porque hubo alguien que intercede por ti, que también es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? La última hoja. Hay una corrección aquí, quiero que la corrijan. Con estos pasajes de la Escritura hemos comprobado. Dice comprobado, no hemos comprado. Hemos comprobado que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, siendo así el origen del hombre una creación divina. La caída del hombre y su redención mediante la venida de Jesús el Salvador y el derramamiento de su sangre, que fue necesaria para la remisión de los pecados. Y por último, comprobamos que es Jesús el que intercede a la derecha del Padre por todos sus hijos. Qué bendición y privilegio de este Jesús, que Jesús sea nuestro Salvador. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principio y potestad. El apóstol dice, estamos completos en Él. No nos hace falta nada. No necesita a alguien que lo ayude. No necesita un refuerzo. El apóstol es claro y dice, no busquemos a alguien que ayude a Jesús para que el hombre pueda ser redimido por pecados. No, estamos completos en Él. La obra la hizo perfecta, no le hizo falta nada. Amén. Gloria a Dios. Atentamente, con mucho cariño, de parte de su hermano en Cristo, su pastor, con mucha humildad, nuestro hermano Isidro Luna Ramos. La verdad me siento comprometido con Dios. Valorizo y reconozco la valentía de varios hermanos que por sí solos, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, han ido saliendo por sí solos. Pero necesitamos entregarle esto en sus manos a ustedes. Y no solamente esto, Dios me ha ido inquietando poco a poco, o sea, mucho, que me falta mucho por hacer. Es una iglesia que ya tiene 54 años, pero nos hace falta mucha enseñanza. Los tiempos son difíciles. Los tiempos que nos toca vivir son difíciles.
Porque dice la Biblia que vienen tiempos que cuando aún los mismos justos van a ser engañados si no nos arraigamos bien de la bendita palabra del Señor.